Quienes han seguido esos live, esas entrevistas que han sido apuntes para el futuro, seguramente han llegado a la misma conclusión que yo, y es que independientemente del tema del que se esté hablando o la especialidad de cada entrevistado, todos hemos llegado a la conclusión de que es importantísimo en este momento generar una estrategia en conjunto, una narrativa conjunta. Creo que es momento de contarles 3 experiencias que he tenido en este sentido, en áreas completamente diferentes, que a ustedes les pueden servir para no solo armar su proyecto creativo, sino para empezar a pensar desde el inicio en una estrategia de alianzas que les permitan cumplir sus objetivos y que además les permitan salir adelante de una manera más impactante, aprovechando el timing y aprovechando que en este momento, a pesar de que decimos que todavía estamos en la era del contenido y que estamos transitando hacia una era más tecnológica, yo creo que hay que pensarlo desde el punto de vista de la creatividad, porque definitivamente ese músculo es el que estamos ejercitando más en este momento, en el que necesitamos algunas alternativas para poder salir adelante de una manera distinta a como lo estábamos haciendo, porque bueno, a todos nos ha afectado este tema del encierro más que de la enfermedad. La primera experiencia que quiero contarles es la del periodismo colaborativo. Si bien se acuerdan, mi primer trabajo en Bogotá fue ser la coordinadora de soporte digital de Conectas, una plataforma de periodismo de investigación para América Latina, bueno, que tiene alianza con varios organismos de cooperación internacional que son los que les dan recursos a esta plataforma para poder financiar investigaciones de periodismo en colaboración. Se los cuento porque es una iniciativa súper valiosa que a mí me permitió entender cómo se desdibujan las fronteras cuando tenemos un mismo objetivo. Quienes han ocupado su tiempo en revisar cuáles son los periodistas que están investigando el mismo tema en diferentes países, ver la manera en cómo se puede trabajar en conjunto para que tanto un país como el otro se beneficie y vean, se abran a otros mercados, digamos, a otros tipos de estudios, se conozcan los periodistas entre todos, y además se han hecho estrategias de lanzamiento de estos reportajes que unen a equipos de análisis de datos que son importantísimos para poder empezar a investigar e investigar buenos datos, hacer un buen fact-checking, olvidarse de la fake news. Y por otro lado está un equipo de marketing que en ese caso era como el rol que yo ocupaba en, bueno, ya tengo la información, cómo se puede ir investigando esto de cero para crear matrices de opinión e incluso desde las redes sociales se puedan generar comentarios de gente influyente en las áreas que le importan a esa investigación para poder tener un soporte, un respaldo, gente que lo apoye de manera independiente. Entonces, les cuento esta manera de hacer periodismo porque además de que es la más importante en los últimos años, es una manera en la que ustedes pueden pensar cómo unir equipos transdisciplinarios en diferentes áreas para poder llegar a un mismo fin, sea un proyecto periodístico o no. Este ejemplo de colaboración a ustedes les puede servir para innovar incluso en formato. Una cosa que estoy comentando con mis amigos desde hace varios días es que si yo estuviera dando clases ahorita en la universidad, probablemente de trabajo final mandaría de ejercicio a los muchachos pensar cómo podría trasladarse el lenguaje del periodismo al formato de TikTok, por ejemplo, y hacer medios nativos digitales desde ahí, esos experimentos a ver qué sale, porque eso podría permitir pensar el periodismo desde un nuevo formato, además utilizar un canal nuevo de comunicación y armar toda una estrategia de marketing para migrar o crecer comunidad en ese sentido. Entonces les doy este ejemplo como para que ustedes puedan pensar en otras estrategias o en otro tipo de alianzas que a ustedes se les ocurre en el tema que dominen. El periodismo colaborativo generalmente ha tenido mucho éxito en temas de derechos humanos, de corrupción, y se han dedicado, de salud también, y se han dedicado a investigar, bueno, desde el punto de vista venezolano, por ejemplo, temas de migración, temas que involucran a gobiernos de varios países y cómo eso ha incidido en la historia contemporánea de ellos y también en la innovación de los formatos. El segundo ejemplo que quiero darles es el music business, la industria de la música, y ustedes seguramente se les ha cruzado por la mente en alguna vez
que, bueno, las alianzas se han utilizado desde tiempos inmemoriales para que los artistas se den a conocer, y bueno, antes se usaban precisamente como una colaboración solamente, como en el caso de, no sé, Alejandro Sanz y Niña Pastori, cuando ella estaba empezando en el mercado en España, o por ejemplo más recientemente con Shakira, cuando le brindó apoyo a Maluma en esa primera colaboración, y que después tuvieron tanto éxito que se repitió por otras dos más, pero últimamente el featuring se ha vuelto una manera de hacer música, de hacer mercadeo en música y de poder crecer, porque los músicos vieron cómo, o la industria de la música vio cómo podía servir Spotify además, o las plataformas digitales, como una red social que permite que la gente conozca al otro y que permite que se traspasen audiencias. Entonces este tema de hacer alianzas con otros músicos que estén a la par o con mucho más crecimiento que tú, ha hecho que estos músicos muy conocidos, apoyados por majors, se abran camino en otros mercados. Por ejemplo, si en el caso de Karol G, por ejemplo, con Nicki Minaj, esa canción Tusa, que le ha dado la vuelta al globo, bueno, eso le ha abierto seguramente a Karol G mucho campo en Estados Unidos, y es por eso que ahora va a lanzar, mejor dicho, un segundo sencillo con los Jonas Brothers, que también son muy conocidos en el terreno pop en Estados Unidos. Los artistas se han vuelto un poco más, los pop se han definido como pop urbano, entonces también hay como esa mezcla de géneros ahora, que les da un campo más amplio a los músicos para poder experimentar, y además a las agregadoras digitales y a quienes hacen los planes de mercadeo, para ver cómo pueden promocionar eso desde un nicho más amplio que solo el reggaetón, por ejemplo, en este caso, que es bueno, como el género que más ha cobrado auge y que se ha vuelto más popular en los últimos años. El aprendizaje que me he llevado en la industria de la música, trabajando con agrupaciones como Sistema Solar o participando en planes de lanzamiento con agregadoras digitales, o más recientemente con Villalón, bueno, eso, que los featurings no se deben escoger, o las alianzas no se deben escoger por popularidad, sino por complementariedad de artistas, de los conceptos sobre todo, y cómo llevar ese concepto a una estrategia es súper importante, porque en la medida en que un artista esté súper claro con cómo se define y qué es lo que quiere mostrar al mundo, va a poder encontrar alianzas que le permitan crecer en comunidad, crecer en redes sociales, y también crecer en el impacto que producen sus estrategias de lanzamiento, al igual que pueden crecer nuestras alianzas en nuestros proyectos creativos personales que estamos planificando y que podemos sacar en este momento a flote. Y por último, quiero hablar de las redes sociales y cómo las redes sociales han tenido un impacto en este tema de las alianzas. Primero, porque para crecer en una red social lo más importante es tener una alianza. Es una de las prácticas que más se recomienda para poder crecer en seguidores, en impacto, en impresiones y en el indicador que ustedes establezcan, pero además es una práctica muy común porque lo hemos visto en los en vivos que se están haciendo, que están tan de moda, lo hemos visto también en las campañas de crecimiento. Si ustedes ven, una buena campaña de un buen influencer tiene que tener a alguien que esté manejando una alianza, que esté con ellos, que los apoye, que esté detrás de algún proyecto, porque eso es lo que va a permitir que se intercambien audiencia y que nuevos seguidores puedan llegar a esas cuentas. Para manejar una cuenta de red social, desde hace algún tiempo se están estableciendo equipos de trabajo, y no solamente una persona o dos personas, sino que además de necesitar un diseñador o alguien que edite videos, etcétera, también se están planeando las estrategias en conjunto, porque en la medida que se tenga una hoja de ruta base y que a partir de ahí se formulen ideas, se pueden llegar a mejores conclusiones. Entonces este punto de las redes sociales ha llegado, bueno, al periodismo colaborativo que les decía al principio, porque a partir de ahí se hacen las estrategias de lanzamiento y cómo se puede posicionar un reportaje tanto en medios tradicionales como web, pero además en la industria de la música, porque bueno, bien sabemos que los artistas buscan la conexión directa con sus fans, y que cada vez más las plataformas de contenido digital en música están dirigidas al empoderamiento del artista y a que
se valga por sí mismo para poder vender su música directamente, porque bueno, creemos que la ruta va hacia la independencia. Entonces, ¿para qué les cuento todo esto? Porque he llegado a algunas conclusiones a partir de que soy migrante. La primera es que si ustedes revisan el live de Tulio Hernández en Apuntes para el Futuro, una de las cosas importantes que dijo el profesor sociólogo importantísimo venezolano que reside en Bogotá es que esa ciudad de piedra, que son las construcciones que tenemos a nuestro alrededor, ya no son tan importantes como la ciudad de las relaciones, y sobre todo entendiendo que las relaciones están cambiando a relaciones digitales. Eso quiere decir que las fronteras se están desdibujando y que a partir de ahí nosotros podemos aprovecharlo para explotar nuestra capacidad al máximo y entender que las fronteras ya no existen y cómo podemos unirnos a partir de ahí, unirnos en equipo y en alianzas. Por ejemplo, podemos ver cómo los artistas más importantes ahorita de la industria de la música están haciendo videos online que los dirigen desde afuera, no se tienen que unir y han podido salir adelante de esa manera, si sea transitoria. Hemos visto también cómo las investigaciones periodísticas han seguido haciéndose. Podemos ver los videos musicales que están grabados, los instrumentos separados de las voces, que bueno, eso se viene haciendo hace mucho tiempo para grabar discos, pero ahora lo estamos viendo en vivo para poder tener producciones audiovisuales. Ese desdibujar las fronteras te permite unir lo mejor de cada país. Yo no sé si es mi experiencia personal, quizá contradice un poco las noticias, pero sí he notado que en la calle se está borrando un poco, al menos en mi experiencia, el tema de la diferencia de país, de ser de una minoría, del trato hacia el inmigrante venezolano, al menos en Bogotá, o en mi caso, porque creo que ahorita la gente está tan conectada con lo que le pasa a sí misma que bueno, que no le está preocupando tanto el otro, y he notado mucha más receptividad en los comercios o en las oportunidades en las que he tenido que salir. Entonces esto se los cuento porque todo esto puede permitir, en la medida que nosotros explotemos nuestra creatividad, en lograr que uno de nuestros objetivos sea aliarnos con gente que no importa dónde esté o no importa de qué país venga, siempre y cuando nos funcione para el proyecto que estamos haciendo o nos funcione para cumplir nuestro objetivo. Una de las recomendaciones que les di al principio en mi primer video era que para armar un proyecto ustedes tenían que pensar en algo que a ustedes les pudiera dar algún sustento, no solo ahorita durante la pandemia, sino que fuese una actividad que les gustara tanto como para que ustedes las pudieran insertar dentro de, bueno, de esas actividades que ustedes de pronto podían hacer en una nueva normalidad. Ya la nueva normalidad está llegando, ya entonces qué cosas de nuestro proyecto se pueden mantener a pesar de que nosotros estemos a punto de volver a una manera nueva de salir adelante. Quiero decir con esto que es muy importante que tengamos presentes las construcciones digitales, que podamos hacer un proyecto a partir de ahí y sobre todo que nos fijemos un objetivo. En los otros videos pueden ver cómo formularlos. Ahorita lo que sí les puedo decir es que para formular un objetivo de algo que ustedes quieran lograr, no dejen de tomar en cuenta a esa gente que tienen alrededor, que les puede servir para salir adelante y que les puede ayudar a ustedes a impulsar algún proyecto sin necesidad de que sea en la misma área. Cómo se pueden integrar áreas diferentes de trabajo, cómo podemos utilizar las habilidades de otra persona para innovar en nuestros proyectos y hacerlos completamente diferentes a lo que está en el mindset de la gente en este momento. Cómo podemos nosotros picar hacia adelante y crear proyectos que todavía no están a la luz, pero que nosotros creemos tanto en ellos que podemos hacer alianzas para potenciarlos. Piensen mucho en eso y creo que van a obtener una respuesta muy satisfactoria para algo que a ustedes les haga sentir bien y para algo que les pueda servir al otro. Si ustedes han hecho alguna alianza que les ha beneficiado en esta cuarentena, coméntenmela aquí abajo, y si no, bueno, es hora de hacerlo.